cajón escala es una estructura que permite el cultivo en espacios reducidos, cuando no hay suelo cultivable y nos permite un mejor uso del agua de riego. Es apropiada para familias de sectores urbanos o con muy poco espacio. Recomendable cuando hay animales domésticos que pudieran dañar cultivos en el suelo. Se debe usar compost como sustrato preferente, con una ubicación mirando hacia el norte para captura de luz, ubicarlo en un sector soleado semisombra y las plantas más grandes en la parte alta de la estructura. El modelo propuesto es un cajón desmontable, donde las cajoneras están sobre un soporte, el cual tiene desniveles, lo cual permite una mejor condición de trabajo para los usuarios. Una vez determinado el largo de nuestras cajoneras, se forma una L con un par de estas tablas y se presenta con una tercera tabla interior para formar el fondo. Las tablas del fondo van siempre dentro de la cajonera. Una vez que se tiene la L formada y tenemos cortada la tabla que va a cerrar el cajón por los exteriores, se presenta esta tabla y se ubica de forma de que quede perfectamente alineada con el otro espacio y ya tenemos formada la primera pieza sobre la cual iremos montando nuestro cajón. Cuando tenemos ya esta pieza montada, la pieza base, se clava la tabla del centro de forma de ir conformando nuestro cajón y con esto después posteriormente cerraremos con la tabla exterior formando una base especie de batea o de caja base. Ya tenemos nuestra base rectangular del cajón. Ahora corresponde darle firmeza a esta caja. Para eso usted la da vuelta y en la base de la caja coloca un travesaño de borde a borde a unos 20 centímetros de la orilla y con clavo 2,5 afirmándose en la esquina, más un clavo al centro de la tabla con la tabla base del cajón que después se puede curvar como un garfio, le da suficiente firmeza y no necesita mayor cantidad de clavos. Con eso ya empezamos a formar nuestra base de cajonera. Una vez lista nuestra caja, damos vuelta a esta y siguiendo las guías de la base del cajón, colocamos 4 verticales para ir subiendo los pisos de nuestra cajonera. Tenemos la base y completamos nuestro cajón subiendo los niveles segundo y tercero con las tablas primero las más largas, clavándolas estos travesaños y cerrando por el exterior con las tablas más cortas, ambos pisos. Ahora construiremos el soporte de nuestro cajón, el cual le da la forma de escalera. Entonces usted primero tiene que determinar cuál es la altura máxima de su soporte, la parte más alta, y de ahí va reduciendo la altura en 10 centímetros, dado la medida de la tabla que utilizará. ¿Qué medidas debe tener cuidado? ¿Cuáles son los anchos finales de las cajas y la medida de traslape en los dos primeros travesaños para calzar bien el cajón en nuestro soporte? Para terminar el soporte, un travesaño lateral une las 4 patas dejando un espacio entre el piso y el lateral de forma de darle firmeza. Ahora bien, ¿cómo inicia la construcción del segundo soporte o el del otro lado? Hay que tener cuidado en un detalle. Esto es, si usted inició la construcción colocando las patas más largas en el costado izquierdo y hacia el derecho la pata más baja, ahora empiece construyendo desde el costado derecho las patas más altas y hacia el izquierdo la más baja, de forma que cuando los presente y los ubique, le queden los travesaños laterales hacia afuera. Si lo hace igual que el anterior, le van a quedar hacia adentro. En términos constructivos no hay problema, pero un aspecto visual no es lo más agradable. Tiene que terminar y cerrar la caja de soporte con 2 travesaños posteriores y uno frontal, tratando de no cruzar con las otras tablas para que no crucen los clavos. Y esta distancia va a estar dada por la misma distancia que hay entre las costaneras o soportes de base del cajón con este travesaño, de forma que estas costaneras o bases del cajón queden colocadas encima de los verticales, que es la zona donde se concentra el peso. Entonces, de esa forma tiene una mejor distribución de peso sobre el suelo de esta estructura.
ya tenemos terminado nuestro soporte, el cual debiera aproximadamente tener una medida frontal de unos 110 centímetros y una medida lateral de aproximadamente 116, con distintas alturas de cajones en función de las alturas de las patas que decidimos por comodidad en nuestro diseño. Los materiales para una estructura base de cajón sin coberteras o accesorios son aproximadamente unas 20 tablas tapa canteada o 4x1, listones de pino 3x2 y con 1,5 kg de clavo corriente 2,5 pulgadas es suficiente para el modelo que acabamos de presentar.